El día de hoy, pues vamos a hacerle un poco como ayer, vamos a tratar de abordar los temas que tenemos muy pronto, muy pronto, muy pronto, porque en realidad son temas que de cara a la elección presidencial deben tratarse y debemos tratarlos aquí todavía con mayor obligación, porque la prensa mexicana no ha tocado absolutamente el tema a pesar de que se publica en uno de los medios grandes. El diario Milenio publica el día de hoy conversaciones de Norma Piña, en donde amenaza a magistrados que van a calificar la elección presidencial. ¿Qué tan grave es eso? Bueno, tan grave como que les dice, por ejemplo, que tiene información sobre ellos, con lo cual pues básicamente los tiene en un puño. Y son los que van a calificar la elección presidencial. Norma Piña, en el reportaje que se publicaba de Salvador Frausto el día de ayer, quedaba claramente exhibida como una operadora del PRIAN, como una líder más dentro de la derecha mexicana. El riesgo es que estos mensajes revelan que tiene en su mano a los magistrados que van a calificar la elección, y el riesgo es que la ministra Norma Piña, pues ya vemos en estos mensajes que le vamos a leer a continuación, no tiene medida. Hay dos situaciones que llaman la atención de este episodio revelado por el periódico Milenio y por Salvador Frausto desde el día de ayer. Uno, efectivamente, el silencio casi general de los principales medios de comunicación de México en un asunto que en un país donde efectivamente está vigente el escrutinio social, una presidenta del Poder Judicial ya habría caído. En México eso no ocurre, primero porque los medios de comunicación, a menudo mezquinos y también cómplices, no abordan un asunto de inobjetable interés público. Que la presidenta de la Suprema Corte, que la presidenta del Poder Judicial, es decir, de uno de los tres poderes del Estado, se reúna con magistrados del Tribunal Electoral de la Sala Superior que tienen la última palabra en materia electoral en general y que son los responsables de calificar la elección presidencial, lo reúna con el presidente de un partido de oposición y con el coordinador de la campaña de la candidata de la oposición, es gravísimo. Y, pues lógicamente, este asunto compromete al Poder Judicial, este asunto de su presidenta inmiscuyéndose directamente en la disputa electoral, la presidenta de uno de los poderes del Estado inmiscuida directamente en el proceso electoral, por supuesto que altera todo. Por eso también el silencio, Alejandro. No hagan olas, porque es de tal dimensión la irregularidad que del parte del PRIAN están calladitos. Ella misma ha guardado absoluto silencio cuando es deber de una servidora pública de su nivel públicamente aclarar un asunto como este. Lo que está haciendo es apostarle al olvido, a que se muera el asunto. Al fin lo publicó Milenio y los demás son mezquinos, los demás medios son mezquinos o son cómplices. Y aquí, en Los Periodistas, por eso se llama este espacio así, Los Periodistas. Y aquí, como ayer lo hicimos con Salvador Frausto,
vamos a continuar informándole a usted de este episodio de vergüenza de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya tiene conductas, que ya tiene antecedentes de ese tipo de amenazas. Amenazas, Alejandro, puntuales, específicas. inclusive desde que se disputaba la presidencia de la Suprema Corte, refunfuñaba, le reclamaba airadamente a algunas ministras y ministros por no apoyarla, lo reconvenía o la reconvenía, le reclamaba a ministras y a ministros que no le estaban dando su respaldo. Y luego, el otro antecedente es cómo amenazó al presidente de otro poder, al presidente del Senado. Le dijo, lo amenazó en estos mismos términos. Usted se las va a ver conmigo. Como ahora, como le vamos a detallar un poco más adelante, amenaza a magistrados del Tribunal Electoral, a magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que, por supuesto, ahora sabemos por el trabajo de Salvador Frausto y de Milenio, que son amenazas y que, dice ella también, pueden abrir la cloaca. Ojalá se abra. Ojalá, efectivamente, la ministra presidenta de la Corte, que dice que hay magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que tienen cola que les pisen, pues que lo exhiba públicamente. El tema es que no le interesa eso, Álvaro. No. En una democracia consolidada, Norma Piña ya habría renunciado. No ha abierto ni la boca. Cada vez se le cierran los caminos. Claro, tiene de su lado el silencio mediático. Eso no se entiende ya ni siquiera como mezquindad tan frecuente en la actividad informativa. No, hay complicidad. Y esto, una vez más, Alejandro, revela hasta qué punto el PRIAN no solamente es la unión de dos partidos, de tres, uno insignificante ya, sino es la coalición de intereses partidarios, económicos y mediáticos, intelectuales, Alejandro. Sí. ¿Dónde diablos están los intelectuales que defienden la autonomía del Poder Judicial? Bueno, es que es su Poder Judicial, Alejandro. Lo sienten como suyo. Sí, porque es suyo. Porque es suyo. Sí, en los hechos, Álvaro. O sea, es muy poderoso eso que dices, Álvaro, porque ahora es más claro. El papel de Lorenzo Córdoba me parece repugnante, Álvaro. La manera en la que se ha venido transparentando, que utilizó los colores de... Ahorita vamos a hablar justamente sobre los colores del rosa ese, porque ya ahora sí ya le de dijeron... los colores de identidad institucional del INE. Álvaro. Son los colores institucionales. Era presidente, consejero del INE, y era consejero también del INE, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, cuando utilizan en la portada de un libro suyo, de su autoría, los colores y incluso yo te diría las tipografías. A mí me llamó mucho la atención y dije, cabrón, pues es la identidad gráfica del INE. Siendo todavía presidente y consejero del INE, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama utilizan los colores institucionales en este libro que ustedes están viendo ahí. Pero no solamente eso, coordinan la frase de la democracia no se toca con las movilizaciones de Claudio X González. Bueno, ya para terminar pronto, termina siendo uno de los principales oradores de esta movilización, que ahora ya va a ser la movilización del principal acto de Xóchitl Gálvez en toda su campaña, deslucida campaña, va a ser el principal acto
donde Lorenzo Córdoba participa. Bueno, eso es el INE. El Tribunal Electoral en manos, como ya le hemos dicho a ustedes aquí, muchas veces en manos de un calderonista. En ese momento en el que Piña está presionando, Álvaro, para que se quede Reyes Rodríguez Mondragón, un calderonista, al frente del Tribunal Electoral, en el Instituto Nacional Electoral, en ese momento, pues alguien, un impostor. Ese es lo que se me viene a la mente de Lorenzo Córdoba, un impostor, haciéndose pasar como la democracia. Nosotros construimos la democracia. No, ustedes han acabado con la normalidad democrática. La han vulnerado la normalidad democrática, solamente por razones personales, por su odio que le tienen a Felipe, al presidente Andrés Manuel López Obrador, por sus vínculos que tienen con los presidentes Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Vicente Fox y para atrás hasta Salinas, por sus relaciones que han tenido con todos esos presidentes, han vulnerado la normalidad democrática. Y luego, 3, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Álvaro. Si alguien tenía duda, miren, y te vas a acordar de este momento, Álvaro. Nos reunimos un día con una ministra de la Corte, Álvaro Delgado y yo, y no es ahorita, es decir, es de hace 1 año y medio, y nos decía, te vas a acordar, nosotros le preguntábamos cómo se dio la transición de Norma Piña de plano hacia el PRIAN. Y la ministra nos explicaba, hace más de 1 año, es decir, no es Batres, evidentemente, es otra ministra, nos contaba que no la veía ella así, que no había necesariamente una relación con el PRIAN. Esto, Álvaro, desnuda completamente esa afirmación. La ministra Piña no puede estar al frente de uno de los poderes si está operando a favor de una de las facciones que se disputan el poder democráticamente en una república como la nuestra. No puede estar, Álvaro, la ministra Piña al frente de uno de los poderes si beneficia los intereses de un grupo, aun cuando el PRIAN fuera la cosa más linda del planeta, que no lo es, aun cuando lo beneficiara, ella no puede estar ahí porque perdió uno de los principios de cualquier juzgador, que es la imparcialidad. Alejandro, ¿cuáles son las responsabilidades que tiene la Suprema Corte y su presidenta? ¿Qué es la Suprema Corte de Justicia de la Nación? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, escúchelo, es el Tribunal Constitucional de México y encabeza el Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál es su principal función? Vigilar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución y no vulneren los derechos humanos de las personas. La Corte, en su papel de guardiana de la Constitución, garantiza la separación de poderes, el principio democrático y los derechos fundamentales para beneficio de todas las personas que habitan el territorio nacional. Voy a agregar más, según la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las ministras y ministros de la Corte resuelven y dictan sus determinaciones como tribunal pleno cuando participa la totalidad de quienes la integran, es decir, intervienen los 11 ministros y ministras. En sus equipos de trabajo, las y los integrantes de la Corte realizan proyectos de resolución sobre los asuntos que les son asignados, mismos que analizan y discuten de manera colegiada con sus pares. Digo esto porque la función principal de la Suprema Corte
es vigilar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución, incluyendo a quienes forman parte de la Suprema Corte. Este acto de autoridad de la presidenta de la Suprema Corte se apega a la Constitución. Las amenazas, las presiones, los amagos de la presidenta de la Corte a los magistrados del Tribunal Electoral se apegan a la Constitución. Ese es el fondo del asunto, y ha quedado desnudada la presidenta de la Corte como un actor político, no como garante de que los actos y los actos de autoridad se apeguen a las leyes. Yo creo que está la ministra presidenta de la Corte en un callejón sin salida, atrapada por sus propias decisiones, por sus propios actos. No solamente debe explicar la ministra de la Corte, Norma Piña, presidenta de este órgano, a título de qué organizó esa cena y cómo es que amenaza a los magistrados. Yo creo que debe hoy presentar su renuncia, no solamente como presidenta de la Corte, sino como presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, para que ella misma sea investigada por ese órgano. Sí. Así como ella inició una investigación a partir de un anónimo sobre su antecesor, Arturo Saldívar, bueno, debe separarse del cargo para que sea el Consejo de la Judicatura o un órgano de la propia Corte la que investigue si su proceder se apega a la Constitución. Pero la ministra Norma Piña a estas alturas no puede seguir guardando silencio, ni puede apostarle a que no pasó absolutamente nada. En un país democrático, ella ya habría presentado su renuncia. Bueno, casi cualquier democracia, digamos, como la nuestra, donde no estuviera atrincherado uno de los poderes que se siente apoyado por una fuerza, básicamente por las élites, pues ya habría renunciado. ¿Por qué ella no renuncia? ¿Por qué no renuncia Norma Piña después de esto que ha sucedido ahora? Pues no va a renunciar, no renuncia y no va a renunciar por una simple razón, Álvaro. Porque ahora sí va a echar mano de los poderes de los que ella depende. Ahora sí va a buscar consensos de poderes, el poder económico, Alito, ¿cómo le dice? Amigo y aliado. El mismo Santiago Krill seguramente va a salir en su defensa. Va a salir en su defensa el PRIAN en la Cámara en el Congreso. Seguramente las fuerzas del PRIAN va a salir en su defensa. Bueno, aunque esto ya en realidad ya ni siquiera le alcanza o sea, va a recurrir a quienes la tienen ahí, Álvaro. A Claudio X González, al mismo ministro Cosío. Seguramente si le preguntan a Cosío, él va a decir que sí. Oye, interesante que también, yo creo, no sé si es por prudencia o no sé por qué, pero el ministro Saldívar debería hablar sobre este asunto. Porque él podría perfectamente... Me acordé ahorita que tú dices, oye, por un anónimo, Norma Piña levanta una investigación en contra de Arturo Saldívar al día siguiente. Horas después. Yo creo que lo publicado por Milenio tendría que... detonar una investigación. Una investigación. Y luego también evidencia, Álvaro, porque quien puede investigar a Norma Piña es el Consejo de la Judicatura. Que ella preside. Pero ella preside el Consejo de la Judicatura. Díganme ustedes si no se justifica
una reforma de fondo en el Poder Judicial. O sea, en este momento alguien podría decir desde el Consejo de la Judicatura, que es el que vigila a estos, a los jueces, a los juzgadores, diría el Consejo de la Judicatura, óiganme, espérenme, estoy leyendo esto, estoy oyendo aquello, hay estas declaraciones, ya lo publicó, ya se lo confirma un ministro y lo confirman los magistrados, hay una anomalía de no por la hora en la que está mandando los mensajes Norma Piña, sino simplemente porque la ministra presidenta de la Suprema Corte está presionando a un órgano que es independiente y que tiene además la responsabilidad de calificar la elección presidencial. Vamos a iniciar una investigación. Pues no va a pasar, les voy a decir por qué. Porque Norma Piña preside el órgano que investiga a Norma Piña. Norma Piña, la que viola las normas con estos mensajes amenazantes para tratar de tomar poder del Tribunal Electoral, esta Norma Piña es la que preside el otro órgano donde está la otra Norma Piña, que es la que podría sancionar a esta Norma Piña. O sea, es una burla. No, es real. Eso es el Poder Judicial. Alejandro, y además hay que retomar lo que aquí hemos acreditado. No opinamos, presentamos hechos. ¿Cómo llega Norma Piña al Poder Judicial? Bueno, a la Suprema Corte, porque ella tiene una carrera judicial, eso sí es cierto. Primero, es electa, impulsada como ministra de la Corte por Enrique Peña Nieto a través de su consejero jurídico Castillejos y por el secretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien llama primo. Los dos son de Hidalgo, sí, de donde es también Xóchitl Gálvez, aunque ella dice que no la conoce, que nunca se ha reunido personalmente con ella. ¿Quiénes impulsan a Xóchitl Gálvez? Pues Enrique Peña Nieto, por eso yo he escrito, Piña es Peña. Todo el entorno priista la impulsa y la hace primero ministra de la Suprema Corte, a pesar de que como magistrada tenía un desempeño mediocre con rezago judicial enorme. Luego, ¿quiénes la impulsan para la presidencia de la Suprema Corte? Pues los mismos poderes. Entonces, ¿y quiénes son los colaboradores y colaboradoras de Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Personajes del ámbito de Luis Videgaray, personajes del ámbito priista, personajes del ámbito hasta intelectual, hasta de Genaro García Luna. Un colaborador de Genaro García Luna es parte de su equipo. Entonces, claramente, al interior de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, se sabe, por parte de ministros, no voy a decir de ministras, de ministros, que Norma Piña está actuando de una manera política. Y eso tampoco les gusta a muchos ministros de la Corte, hasta porque les mosquea sus negocios, Alejandro. Claro. El hecho de que haya un escrutinio a la Suprema Corte, pues hace que, por ejemplo, se voltee a ver a la Corte, incluyendo como en el caso de Ricardo Salinas Pliego. A ver, una ministra como Norma Piña, ¿no va a cuidar los intereses de Ricardo Salinas Pliego? ¿No va a ordenar a tribunales colegiados que van a resolver la megadeuda de 63,000 millones de pesos de Ricardo Salinas Pliego? Pues claro que sí, a eso le apuesta Salinas Pliego, que el Poder Judicial le dé la razón para no pagar toda la millonada que debe.
parte de lo que tiene que ver, y que qué bueno que se desnude la actuación de la ministra Norma Piña. Así En es. fin, son la importancia que por ahora en este asunto, que qué bueno que Milenio, claro, a mí me hubiera gustado, a nosotros nos hubiera gustado publicarlo, ¿no? No, pero donde se publique. Claro, Ahora, donde claro. esté es información y es Es importante. información de interés público. Claro, lo vergonzoso es que a estas horas estoy tratando de localizar si alguien lo ha levantado. En medios impresos. Mira, trae algo la jornada, pero no lo de Milenio, sino lo que publicó, lo que señala Mario Delgado. Bueno, qué bueno que ya lo hizo. Trae algo Proceso, no de hoy, de hace 24 horas. De hace 24 horas trae algo. Trae algo Infobae, que son puros refritos, honestamente. Infobae, yo no les conozco un solo texto que valga la pena, pero bueno, ahí están. Igual me pasa con Político, no me engancha porque siento que es como recortes de aquí y de allá. Está bien, pero son los que tengo registrados a estas alturas. Obviamente no lo espere usted, no lo va a sacar nunca. No lo va a sacar ni Televisa, ni TV Azteca, y pues no sé si lo va a tomar en algún momento Reforma, el Universal, el Financiero, el Economista. No sé si algún otro medio lo vaya a levantar. No lo creo, honestamente, porque, pues bueno, ya saben ustedes. Sí confirmo, Álvaro, lo que dice la politóloga Denise Dresser. Dice ella, y llama la atención porque ella se ha identificado, pues se identifica mucho con ese sector, digamos, anti López Obrador. Dice ¿PRIAN? PRIAN, sí. Sí. Dice ella, grave error de Norma Piña hacer política con los magistrados del tribunal. Grave error enviar mensajes en ese tenor y posicionarse así. Grave error organizar una cena con Alito Moreno. Después de las elecciones debería renunciar a la presidencia de la Suprema Corte y regresar a sus labores jurisdiccionales como ministra. Aunque sus intenciones hayan sido correctas, lamentablemente le está haciendo daño a la institución. No fueron correctas sus intenciones. Queda clarísimo en lo que hemos publicado. Pero es importante que voces que dicen, por lo menos de dientes para afuera, tener un compromiso con la democracia y con la división de poderes, pues asuman una definición ante un acto deleznable protagonizado por la presidenta del Poder Judicial. Es uno de los poderes del Estado. La marcha del domingo al Zócalo del PRIAN es en defensa de la República. La República está constituida por tres poderes: el poder ejecutivo, al que combaten y detestan; el poder legislativo, al que combaten y detestan en la parte mayoritaria; y el poder judicial, que lo ven como suyo. Hay algunas reacciones, Álvaro, es tendencia. No lo ha sido hace 3 días, es tendencia en X, la red social X, porque hay sí señalamientos, obviamente desde la izquierda, porque no hay una reacción realmente desde la derecha, porque pues les agarra los dedos en la puerta. Veo que sí hay un posicionamiento, por ejemplo, de Hamlet Almaguer. Lo dice ahí. Veo a Marisol Gacé, veo otra cuenta, Tania. Veo que Juan Becerra Acosta, dije que no lo mencioné, pero sí, Juan Becerra Acosta lo está mencionando ya. De hecho, Salvador Frausto estuvo con él ahí. No veo a Epigmenio Ibarra, que lo está también mencionando, aunque él lo hace más abiertamente, pero no veo a Claudio X González, a Claudio,
Pues sí. Bueno.